Cuando queremos perder grasa, un aspecto que nos preocupa bastante es saber si también vamos a perder músculo. Siento deciros que cuando perdemos grasa, algo de masa muscular sí que perdemos, pero no te preocupes porque hoy te voy a contar cómo puedes evitar esa pérdida de músculo siguiendo unas recomendaciones. Hola a todos, ¿qué tal? Bienvenidos, soy Reme Navarro y os invito a suscribiros al canal, a activar la campanita y a seguirme en redes sociales. La grasa corporal es uno de los componentes principales de nuestro cuerpo y las funciones serían, por ejemplo, proteger los órganos, controlar la temperatura, almacenar vitaminas, dar energía a tu cuerpo, así que esa grasita que vemos sirve para algo. Se puede dividir en dos tipos, estaría la grasa corporal esencial y la grasa corporal no esencial. Tu cuerpo utiliza grasa corporal esencial para funcionar correctamente y esta se almacena en los huesos, en los órganos, en el sistema nervioso central, en los músculos. Esta grasa regula la temperatura corporal, nos da apoyo a los órganos internos y también nos da energía durante, por ejemplo, las enfermedades. La grasa corporal no esencial no se necesita para las funciones vitales, se encuentra donde nuestro cuerpo la almacena en forma de energía y puede utilizarse durante, por ejemplo, cuando estás con inanición. La falta de actividad puede ser un motivo para que ganes más grasa corporal no esencial. Tener demasiada grasa corporal también nos puede generar problemas de salud, como determinadas enfermedades del corazón, tener la presión arterial alta, el colesterol alto. Pero ojo, porque igual de malo es no tener suficiente grasa, y también necesitas tener una cantidad de grasa en tu cuerpo porque si es demasiado baja no solo conduce a una disminución del rendimiento atlético, sino también tiene otras consecuencias para nuestra salud. Tener muy poca grasa lo que nos va a causar, por ejemplo, son deficiencias de vitaminas solubles en grasa, aumento de enfermedades como problemas en el corazón, problemas gastrointestinales o daños en el sistema nervioso incluso. Ahora que ya sabemos que está la grasa, qué tipos hay, dónde la encontramos, vamos a ver cuál es la mejor forma de conservar el músculo y perder grasa. La mejor forma de conservar ese músculo es haciendo ejercicio físico. Esto parece obvio, pero una dieta baja en calorías sin hacer ejercicio nos va a hacer bajar de masa muscular, pero si hacemos ejercicio con pesas, esa masa muscular se va a mantener. La recomendación es que hagas ejercicios aeróbicos con entrenamiento anaeróbico o entrenamiento de pesas, ya que así vamos a quemar la grasa y vamos a ayudar a ganar masa muscular. Algunos ejercicios que recomiendan aquellas personas que son expertas en deporte serían los siguientes. La zancada con carga. Si no se tienen pesas, lo puedes, por ejemplo, hacer con garrafas de agua. Este ejercicio es súper sencillo y solo hay que ir desplazándose hacia adelante con la espalda recta y flexionando las rodillas. Primero una pierna y luego la otra pierna. Y así nos permite trabajar piernas y glúteos. Hip thrust. Con los pies a la altura de la cadera, apoya la espalda en el banco del gimnasio. Eleva la cadera haciendo un empuje con los glúteos, intentando que no se eleve el cuerpo desde la espalda. Otro ejercicio es simplemente, por ejemplo, las flexiones, que nos van a ayudar a ganar músculo en el tren superior y a perder grasa, por ejemplo, en el tríceps o en la zona pectoral. Como os he dicho antes, no es bueno perder peso en poco tiempo, ya que también se pierde masa muscular y no solo eso, sino que también se producen cambios hormonales, psicológicos, fisiológicos. Entonces, un primer punto sería, por ejemplo, perder peso siendo constante y de manera progresiva, no rápidamente. Otro consejo que os dejo es que tomes proteínas. Si quieres ganar masa muscular, es importante que no olvides las proteínas y tomes suficiente. El tercer consejo es que tienes que controlar los macronutrientes para así consumirlos. Para quien no lo sepa, los macronutrientes son, por ejemplo, las grasas, las proteínas y los hidratos de carbono. Los tres nos ayudan a que nuestro cuerpo reconstruya las estructuras de los tejidos, a dar energía y, por tanto, aunque queramos perder grasa, tenemos que seguir con una alimentación equilibrada. ¿Y por qué os digo que hay que controlarlos? Porque cuando tomamos, por ejemplo, los hidratos de carbono, nuestro cuerpo lo almacena en el músculo como glucógeno. Y si seguimos consumiéndolos, al final los va a transformar en grasas. Y ahí es cuando podemos ganar grasa abdominal. Importante que esté equilibrada nuestra dieta.
Un mito muy extendido es que no se tomen por la noche, y esto va a depender, por ejemplo, si se entrena de tarde, si se entrena de día, porque, por ejemplo, sí que puedes cenar carbohidratos, ya que lo que vas a hacer es reponer esa energía que has gastado durante la tarde. Si, por ejemplo, ya tienes tus reservas de energía a tope, pues no necesitaríamos tomar. Importante, despídete de los ultraprocesados. Todas las comidas tienen que ser naturales, no podemos consumir precocinados, bollería industrial, bebidas azucaradas, aditivos, todo eso tenemos que eliminarlo de nuestra dieta. No solo si queremos perder grasa, sino en todo tipo de dietas porque no son saludables. Tampoco nada de alcohol, puesto que tiene muchas calorías y sí que lo que queremos ver es un cambio, debemos de evitarlo. Y por supuesto, tienes que beber agua, no basta con beber refrescos o otras bebidas. Además de mantenerte hidratado, beber agua nos puede ayudar a saciar el apetito cuando tengamos ganas de picotear. Esto es importante que lo controlemos y evitemos también obsesionarnos con la comida, ya sabéis que hay muchos trastornos alimenticios. En resumen, tienes que seguir una dieta saludable, ejercicio físico y así ir viendo cómo va disminuyendo la grasa corporal y aumentando la masa muscular. Ten en cuenta que el entrenamiento en intervalos de alta intensidad es una forma muy eficiente y rápida para ejercitar y perder esa grasa. Espero que os haya gustado el vídeo de hoy, le deis like y si me seguís en redes sociales nos vemos el próximo día. ¡Chao!